Voy a compartirles la pantalla. Hoy vamos a ver, la clase se va a desarrollar a través de un video que les voy a exponer para que tengan ahí a un lado algo en que anotar. También he visto que son muy rápidas para anotar en la misma computadora. Ustedes decidan cómo lo hacen para tomar notas, porque luego vamos a utilizar un recurso que se llama METI, en donde a través de un código de QR o una liga que voy a poner ahí también en el chat, ustedes van a poder responder unas preguntas, ¿de acuerdo? Sobre los métodos tradicionales de la enseñanza de la lectura y la escritura. Voy a empezar a compartirles pantalla. Si por alguna circunstancia algo de lo que compartan no se observa, pues me avisan y ya nos detenemos y volvemos a retomar, ¿de acuerdo? Les voy a compartir en pantalla completa. Ahí está. Bueno, la clase se llama Métodos Tradicionales para la Enseñanza de la Lectura y la Escritura. Y vamos a ver que tienen mucha relación con lo que han estado trabajando ustedes a lo largo de este primer bloque. Los métodos más utilizados son los siguientes: el alfabético, el fonético, el silábico, el global, el de palabra generadora y en los últimos tiempos y hasta antes de pandemia, el constructivista. ¿Por qué digo que hasta antes de la pandemia? Porque los maestros de primer año que se vieron, que se enfrentaron a la necesidad de trabajar la lectoescritura con sus estudiantes en esta época, pues ellos tuvieron que utilizar métodos eclécticos. Y los métodos eclécticos son los que agarran un poquito de cada uno de estos, dependiendo de las necesidades de los estudiantes. Pero esos eclécticos todavía no los tenemos contemplados aquí, porque bueno, no los consideramos todavía como tradicionales, sino que son emergentes. Vamos a ver este video. Está ahí en la red también. Lo subí en el espacio de la plataforma por si más adelante lo quieren volver a consultar. Yo lo bajé y lo inserté aquí en mi presentación esperando que se pueda ver sin que tenga que dejar de compartir y volver a compartir. Pero bueno, ustedes me dicen si se ve. No tiene muchas imágenes, es más el sonido y que vayan ustedes tomando notas. Ay. Hola, soy Alba Jiménez. Bienvenido, bienvenido. Si se escucha, alguien que me diga si se escuchó el nombre de... Sí. Perfecto. Entonces le sigo con ella. Hola, soy Alba Jiménez. Bienvenido, bienvenida a mi canal. El día de hoy te quiero hacer una reseña muy breve acerca de los métodos existentes para la lectoescritura, ya sea que estés trabajando con adultos o con niños. Comenzamos. ¿Sabes qué pasa? Si el aprendizaje del habla se realiza mediante balbuceos, imitando a las personas, se da de una forma. Si el aprendizaje de la lectoescritura se realiza con diferentes métodos, la forma en que procesa el cerebro se da de diferentes maneras. El sistema educativo de nuestros países, ya sea latinoamericanos o en España, tienen formas específicas de enseñar a leer y escribir. La mayoría de los métodos que existen están fundamentados en formas tradicionales de enseñanza, el método alfabético, el fonético, el silábico, pero siempre hay personas que se confunden y le ponen otros nombres a los diferentes métodos que hay. Yo quiero explicarte de manera muy breve cuáles son los que más se utilizan y generalmente no reparamos en un detalle. Si voy a utilizar el método alfabético, debo buscar un libro de texto que apoye el método que yo he escogido. Pero a veces elegimos el método fonético y trabajamos un libro silábico. Ojo con eso, mis queridos profesores, mis queridos facilitadores, no debemos en ese dilema porque vamos a confundir a nuestro estudiante. Por eso es necesario que tengamos bien claro en qué consiste cada uno. A continuación te explico los métodos.
Método alfabético. El método alfabético enseña por medio del sonido del abecedario. Las palabras se forman combinando las vocales y las consonantes. En este método predomina la memorización más que la comprensión. Método fonético. Aquí se trabaja la unidad mínima de aprendizaje, que es el fonema, es decir, el sonido de la letra. Por ejemplo, por M, por P, U por L. Se aprenden las vocales y consonantes con la imagen del objeto y palabra, separando la letra una por una. Después, estas letras se combinan con las vocales y consonantes, dando lugar a la secuencia del tipo pape, pipo, pu, mame, mimo, mu, babe, bibo, bu. Combinando esas secuencias es cómo se enseña a escribir las palabras. Ese es el orden en el que se enseña en el método fonético. Método silábico. Este parte de la sílaba construida con la vocal combinada con consonantes. La unidad mínima de aprendizaje es la sílaba. Primero se aprenden vocales y después la combinación consonante con vocal. Por ejemplo, la, ple, pli, plo, plu, va, be, bi, bo, bu, la, le, li, lo, lu, pasando posteriormente a las palabras que combinan las sílabas presentadas y después a frases. Por ejemplo, pa, la, me, sa. Método global. Parte de la palabra con todo el potencial de su significado y también de la frase con un significado concreto. Después se realiza un estudio deductivo para descubrir las sílabas, los sonidos, las letras y sus combinaciones. En este apartado podríamos también incluir al método Doman, que parte de las palabras con un significado concreto y cada palabra se considera una imagen. También dentro del método global está el enfoque comunicativo funcional, que también parte de la palabra. Con otras tonalidades de desarrollo, el método Doman y el enfoque comunicativo funcional trabajan la palabra. En eso se diferencian de los anteriores que he mencionado. Método palabra generadora. Se inicia con una palabra que va a generar todo el proceso de aprendizaje. Se asocia con una imagen, una palabra, y de esa palabra se van a derivar sílabas, letras y sonidos. Es decir, que para trabajar el método de la palabra generadora, tú ya dominas el alfabético, fonético y silábico, y acá construyes el aprendizaje partiendo de una palabra y una imagen. Y el método constructivista, que no es un método, sino más bien un enfoque que está basado en las teorías de aprendizaje de la lectoescritura de Ana Teberovsky y Emilia Ferreiro, que generalmente tú habrás visto. Yo tengo todo un curso de lectoescritura en el canal donde trabajo precisamente este enfoque. Y acá se investiga, por ejemplo, cómo se aprende a leer y a escribir, y se trabaja desde la palabra y los intereses que tienen los niños. Y a partir de los intereses de los niños empezamos a enseñar a leer y a escribir, que es una forma de desarrollar la comunicación, pero escrita. Ahora sí, conoces los métodos existentes, los que se están trabajando en este momento en las escuelas. Estos que te he mencionado también son la base de los libros de texto para enseñar a leer y a escribir. Cuando vas a comprar un libro para enseñar a leer y escribir, debes saber que combine con el que tú vas a usar. El que estás empleando en el pizarrón es el mismo libro de texto con el mismo método para no entrar en conflicto. Así las cosas. Si tienes dudas, déjamelas en los comentarios y yo te aclaro todo. Si quieres que haga uno por uno de los métodos en video, también me lo haces saber. Nos vamos a encontrar en el próximo video. Que estén muy bien. No olviden seguirnos en todo. Bueno, muy bien. Esa fue la explicación. Yo sé que estuvieron tomando notas, pero les doy un pequeñito resumen a ver si coinciden las notas que yo tomé con las que ustedes ya tomaron también.
El primero que nos mencionó es alfabético y dos de sus características fundamentales es que sonido se trabaja a través del sonido del alfabeto. Y después, es decir, se aprenden todo el alfabeto, como lo hicimos algunos de nosotros, A, B, C, D, E, F, incluso en inglés también así se enseña a leer y escribir. Luego se segmentan los que son consonantes y cuáles son las vocales, y después se empiezan a hacer combinaciones. Pero el punto inicial de este proceso es la enseñanza y aprendizaje del alfabeto de una manera memorística. Luego mencionó el fonético, en donde ella nos comenta que es el sonido de la letra, como p, d, etc. Sin embargo, también se hace acopio del alfabeto. La diferencia es que se van enseñando letra por letra, tanto en su escritura como en su sonido. En el anterior es solamente, la escritura y su nombre, y el sonido en el fonético. Y en el alfabético solo es la escritura y el nombre. Posteriormente se relaciona con imágenes de objetos cuando ya se han unido las consonantes con las vocales. Si se fijan aquí, es importante detectar cuál es el origen del inicio del proceso, del método, ¿no? Luego viene el silábico. Aquí nos menciona que ya se desprende del alfabeto como tal, es decir, no hay que aprendernos el alfabeto, ni memorístico ni de ningún tipo, por ahora, sino que se va aprendiendo a través de la combinación de sílabas, de las sílabas con las vocales, desde un principio. Desde un principio se señala la sílaba con la vocal, como si estuvieran permanentemente juntas. Ma, me, mi, mo, mu, pape, pi, papu, da, de, di, do, du, ta, te, ti, to, tú, etcétera, ¿no? Y las combinaciones de las mismas para poder formar palabras. Luego nos habla del método global, que nos dice que se presentan las palabras completas para que el niño haga un análisis de la palabra que está relacionada con una imagen, pero que también está inserta en todo un enunciado, para que el alumno vaya aprendiendo a leer palabras insertas en enunciados con un sentido comunicativo. Y esto nos va a llevar a una comprensión. Por lo tanto, se le denomina un método de enfoque comunicativo y funcional. Luego viene el de la palabra generadora, y esta hace un acopio del método global, pero también se mezcla un poco con el fonético, porque son imágenes de palabras con el significado de las mismas. Y se escriben completas para que el alumno haga después un análisis, ya sea a través de lo silábico o de lo alfabético o de lo fonético, cuando ya ha aprendido a escribir y a leer la palabra dentro de un contexto de la imagen. Esto nos pasa mucho a las mamás cuando los niños quieren empezar a interactuar con las cosas de la lectoescritura. Y vamos por la calle y ven un Oxxo, por ejemplo, que es muy fácil ver un Oxxo en casi cada esquina. Entonces te preguntan, ven y escuchan que dices, voy a llegar al Oxxo. Entonces empiezan a relacionar la imagen roja con letras amarillas con la palabra Oxxo. Entonces, cuando ellos empiezan a interactuar ya más con la lectoescritura, vas caminando en el carro y dices, ahí hay un Oxxo, mamá, porque es una palabra generadora. Luego, por último, se menciona la constructivista, que es a través de usar palabras, pero que están relacionadas con los intereses de los alumnos. Y en este sentido, los estudiantes, los pequeños que están empezando a leer y escribir, empiezan
a colocar palabras completas en objetos del uso de la vida cotidiana. Y ahí andamos los maestros y los padres de familia haciendo tarjetitas con letras, esas tarjetas que se usan mucho para las fichas bibliográficas, que ahora ya entraron en desuso porque ya todo es tecnológico. Y escribimos la palabra con muy buena letra, sin confusión ortográfica, silla, y se la pegamos a la silla, ¿no? Y entonces cada vez que el niño, ¿por qué es importante una silla? Pues porque la usamos todos los días, ¿verdad? Entonces, el método constructivista está relacionado a estudiar el método de lectoescritura a través de la palabra, pero en el entorno de interés del niño. Así más palabras menos, quizás con un poquito más de ejemplos que lo que nos menciona esta autora. Como les digo, ya lo escribí en la página. Ahora vamos a pasar. Voy a dejar de compartir. Permítanme. Bueno, primero les voy a poner el QR. Este QR nos va a enviar inmediatamente a un recurso que se llama Mentimeter. Yo creo que ya lo han de haber utilizado ustedes. Comúnmente como menti.com. En este QR hay varios cuestionamientos. Los dos primeros están hechos como pregunta y para que ustedes respondan. Pero como estoy usando el gratuito, solamente me permite 2 de pregunta-respuesta. Los otros 4 es preguntas de la audiencia, dicen. Pero ahí ustedes van a colocar en lugar de la pregunta, la respuesta de lo que viene ahí. Listas. Les voy a pasar el código QR. Si alguien está trabajando con su celular, voy a poner ahorita en un momento ese es el QR. Si alguien está trabajando en su celular, voy a poner el link para que lo resuelvan en el chat. Si alguien tiene trabajo con celular, ahí lo pego. Ahí está ya. Ese es. Quien esté trabajando con el celular puede entrar a la liga. Quien está trabajando desde su computadora, espero que hayan escaneado el código QR. Levante la mano, por favor, quien alcanzó a escanear el QR para que empiece a resolver. Gracias, Stephanie. Muy bien, Milagro, María Guadalupe, excelente. Maestra, no me aparece en el chat la liga. A ver, ya abriste, permítame, chat, ahí está. A ver. A lo mejor se lo envió a alguien en específico, maestra, porque a mí tampoco me aparece. Miren, porque le pongo de mí para todos. A mí tampoco. Ya sé. Es que decía, para todos los que están en espera, ¿no? Pues para qué, ¿verdad? Entonces, ahí está, miren. Ahí va. Ahora sí. Abran el chat. Maestra, ¿puede volver a poner el QR, por Con favor? mucho gusto, permítanme. Voy a volver a compartir entonces para el QR. ¿Ahí lo están viendo? Sí, maestra. Gracias. Muy bien. Okay. Maestra, ¿ya podemos contestar? Y adelante, adelante. Sí, por favor, Gracias. adelante. Adelante, empiecen a contestarlo. Interactúen con el instrumento. Les digo, las 2 primeras son preguntas y respuesta. Y las otras 4 es como si ustedes me estuvieran preguntando a mí, pero no lo hagan así, sino pongan la palabra. Una palabra nada más. Si se fijan, es una pregunta muy clara y nada más van a decir si es alfabético, fonético, silábico, global, palabra generadora o constructivista.
Y yo aquí, muy bien, ya estoy checando las Profe, respuestas. Excelente, excelente. En el alfabeto, profe, mandé, contesté las dos primeras. ¿sí? Luego le puse en siguiente, pero no me aparece para contestar. No, verán, déjenme. Sí, Yo también hice lo mismo y creo que me saltó una pregunta. Claro. Verán, déjenme decirles cómo va eso. Permítanme. Tienen que ponerle en donde dice hacer una pregunta, ahí va la respuesta. Así es. Sí, es lo que me di cuenta, pero creo que me saltó una pregunta porque yo también le puse siguiente. No se preocupen. Verán, las dos primeras es fácil, ¿verdad? Aunque si hayan saltado una pregunta, no hay problema. Empieza con, ¿cuál es el método que usa el sonido de la letra? ¿Ya la contestaron esa? Ya. Ok. Y luego viene, ¿cómo se llama el método que combina sílabas? Y dice, haz clic en el botón para participar. Y donde dice, hacer una pregunta, ahí píquenle ahí, hacer una pregunta. Va a salir, escribe tu pregunta aquí, pero no vamos a escribir la pregunta, sino que vamos a escribir el nombre del método que combina una sílaba. Escriben el método y luego le ponen enviar. ¿Vamos bien? Luego ahí dice, gracias. Y le va a decir, escribe tu pregunta. Le marcan la X y le ponen, va a desaparecer eso y le ponen siguiente. Y luego ya viene, ¿cuál es el método que analiza la frase completa y palabra? Le dan al icono, al botón de hacer una pregunta y ahí escriben la respuesta. En cuanto ponen una letra, luego se ponen azul enviar. Le ponen enviar, luego dice gracias, la X en la parte superior derecha la marcan. Maestra, yo ya estoy en esa, pero la pasada no la contesté porque fue donde le puse siguiente. No te preocupes, adelante. Este es nada más para poder ir yo teniendo como una especie de retroalimentación y que ustedes interactúen con este tipo de actividades que es como si fuera una lluvia de ideas, como si lo estuviera yo preguntando, pero voy a tener ya aquí no aparecen sus nombres, es nada más para tener un estadístico, ¿de acuerdo? Y para que ustedes lo puedan utilizar con sus niños, porque el Mentimeter pueden hacerlo también a través de imágenes, etcétera. Entonces, más o menos les pude explicar cómo usar el instrumento ya cuando con preguntas. ¿Sí? Si se saltaron alguna, no se preocupen. Ustedes vayan dando respuesta a las siguientes. O salgan y vuelvan a entrar. También esa puede ser otra posibilidad. Quien vaya terminando, me va levantando su manita en el icono de reacciones que está en la parte inferior para yo poder irme dando cuenta. Muchas gracias, muy bien. Voy a ir viendo cuáles van a ser cuáles son sus respuestas y les voy a ir mencionando. Sale. Muy buenas respuestas. Aquí yo ya puedo, o sea, yo estoy viendo aquí en mi pantalla, en la primera tengo que, ¿cómo se llama el método que enseña primero el alfabeto y es memorístico? Bueno, pues todas, ninguna se equivocó, todas escribieron el método alfabético. Tengo 72 respuestas. Después me voy a la pregunta, ¿cuál es el método que usa el sonido de la letra? Y aquí sí hubo discrepancias. El sonido de la letra es el fonético. También tengo 72 respuestas. En el siguiente dice, ¿cómo se llama el método que combina sílabas? Y aquí ninguna se equivocó. No sé si porque ahí va la palabra, pero todas pusieron silábico. Y son 72 respuestas correctas. Muy bien. Luego, ¿cuál es el método que analiza la frase completa y palabras? Aquí sí hubo un poquito de discrepancias. Es el método global. 72 respuestas. Luego tenemos cómo se denomina el método que relaciona la imagen y la palabra para generar ideas. Aquí todas escribieron correcto, 72 con palabra generadora
otras pusieron método generador, otras generador. Muy bien, y la última, que es, ¿cuál es el enfoque que enseña las palabras basadas en los intereses de los niños? Y bueno, aquí también hubo un poquito de discrepancias, pero yo diría que en un 90% dijeron que es la constructivista y también con 72 respuestas. Bueno, pues muy bien, las felicito, un aplauso para ustedes que interactuaron con este método, esta forma de retroalimentación diferente, lo hicieron muy bien. Si no habían trabajado con ella, bueno, ya si en posteriores clases sus maestros si sus maestros les interactúan con este instrumento, pues ya ustedes van a poderlo manejar con mucha más facilidad, ¿verdad? Que ahorita que estuvo un poco más, pues que estuvimos, aparte de interactuando con él, aprendiendo a usarlo. ¿A alguien que quiera comentar algo? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Pueden bajar sus manitas, por favor, para saber si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario, una duda, lo que sea, pues levante la mano con este indicador de reacciones y ya yo voy a poder darles la palabra. O pregunto yo, a ver, Celeste. ¿O dejaría la manita ahí levantada? Mande. Celeste, ¿alguna duda, pregunta o comentario? Ah, no, ninguna maestra, la tenía levantada porque ya había terminado lo de la encuesta. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, voy a preguntar yo. A ver, Emma Karen. Hola. Hola, ¿Qué te pareció esta actividad, Emma Karen? pues me gustó porque es una forma diferente de que recapitulemos lo que vimos. ¿Ya lo habías utilizado? No, No. Ah, bueno, hay que incorporarlo por ahí, ¿verdad? Muchas gracias, Emma Karen. Lizeth Paola Bejar. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué te pareció el Menti? Muy bueno, se me hizo como muy fácil, ¿no? Muy bien. Aparte que están utilizando el QR, que ahorita para ustedes que son una generación, mm, pues nativa digital, porque nacieron en lo digital, pues los QRs ya son nada, ¿verdad? A mí cuando me dijeron el QR, Dios mío, me va a doler, dije la primera vez, ¿verdad? Porque ni siquiera sabía de qué se trataba. Pero bueno, para poder trabajar hay que entrar a estudiar más cosas y miren, ahora ya me conozco los QRs, ya sé cómo generar QRs. Muchas gracias. Y Ariana Fernanda, perdón. ¿Cómo Pues estás? me gustó mucho. Bien, maestra, ¿y usted? También. ¿Qué te pareció el Menti? Muy bien. ¿Crees que lo puedas utilizar? Sí, me Sí. gustó. Perfecto, miren, pues entonces entren a menti.com y está en inglés, pero ustedes le dan ahí en configuración y le ponen el idioma que ustedes gusten, aunque me imagino que muchos de ustedes hablan inglés. Para mí siempre ha sido mi necesidad educativa especial, el dominio de otro idioma. No puedo, o sea, dicen que porque estoy bloqueada intencionalmente, me dicen todos mis maestros, pero bueno, sí lo comprendo, sí lo sé leer y una que otra cosa puedo escribir. Mi nieta de 6 años me ha enseñado más en los últimos tiempos, pero hablarlo siempre me ha dado mucha vergüenza, entonces creo que ahí está mi problema, que no he roto, no he podido romper esa barrera de que me dé vergüenza. Y si ocupan, bueno, se van a la configuración, le ponen en español, si no lo ocupan porque dominan el inglés,
pues sigan con el inglés para que lo puedan seguir practicando y lo dominen. Es muy importante tener el dominio de otra lengua. Erendira, ¿algún comentario, hija, con respecto a los métodos? Si ya los habías estado interactuando a través de las diferentes lecturas, investigaciones, etcétera. Sí, pues a mí me gustó mucho el silábico porque con ese aprendí a leer. Entonces, y luego también el video me gustó mucho porque te dice, menciona todos los métodos y es muy preciso y todo, o sea, va directo a lo que es, pues no se anda con tantas palabras o rodeos y así. Está muy padre. Ah, qué bueno, muy bien. ¿Alguien más que quisiera Yo quiero compartirlo? comentar. Adelante, Stephanie. Pues, referente a la aplicación a la que usted es maestra, yo conozco una que en la escuela anterior utilizamos, no sé si la has escuchado, es Kahoot. Viene siendo prácticamente lo mismo, nomás que ahí, pues más que nada es los tiempos, ¿no? Y uno como que, entre más rápido, pues más puntuación tienes y todo eso. Y ante los métodos, no me va a creer, maestra, pero me cayeron de maravilla, porque me acabo de mudar y ahí me encontré a 2 niños aquí, pues que siempre se la llevan aquí afuera y todo eso. Y me comentaron que no están estudiando. Y les digo, pero sabes, por todos los días me saludan, me ven 10 veces, maestra, y las 10 veces, hola, hola, me dicen señora, pero pues no. Y les pregunté, pues, que si no querían aprender a leer, les digo, si saben las vocales, saben esto. Por ejemplo, son 2 cuatitos, una niña y un niño. Por ejemplo, el niño me dice, yo me sé el abecedario hasta la G, me dice. O sea, sí, ya como que sí los han ayudado en su casita, pero no sé por qué no han estudiado, la verdad. Creo que dicen por la pandemia. Entonces yo les pregunté que si no les gustaría aprender a leer y escribir, y ellos me dijeron que sí. Entonces dije, perfecto, aprenden ellos y aprendo yo, dije. Y ahorita sí como que, ay, ok, ya me embarqué, y ahora cómo inicio, dije. Y ya esto como que me va a dejar todo más en claro. Perfecto, excelente. Eso es precisamente a lo que llegamos cuando antes le llamábamos objetivos, propósitos, cuando le cambiamos a aprendizajes esperados que se derivan de los aprendizajes clave cuando hablamos de educación básica, significa que son prácticos, que lo que uno va aprendiendo desde la teoría, hay 3 momentos importantes, alumnas. Uno es la teoría. Facilito identificarla, ¿verdad? Es lo que voy a aprender en los libros o con el docente o facilitar. El segundo es la práctica, también fácil identificarla. Es, bueno, ya tengo aspectos teóricos y voy y los practico con mis alumnos, en el caso de los que estamos formándonos como docentes. Pero hay un tercer momento que casi nadie menciona y que hagan de cuenta, a donde tenemos que llegar todos los docentes, que es la praxis. ¿Y cuál es la praxis? Bueno, ya sé lo teórico, ya lo puse en práctica con mis estudiantes, pero en el momento en que mi estudiante puede aplicar para su vida diaria y resolver una problemática, logré la praxis. ¿Sí? Porque entonces quiere decir que esa teoría, esa práctica controlada, sirvió para resolver problemas de la vida diaria, para formar nuevos conceptos, para ampliar lo cognitivo, y la praxis es a donde tenemos que llegar todos los maestros. Entonces, Stephanie, pues qué bueno, qué padre, me da mucho gusto, y me imagino que a muchos de ustedes también. Pueden empezar, miren, aquí en este curso no viene la detección del nivel de dominio, pero en alguna clase, si gustan, la platicamos. Son unos instrumentos muy, muy sencillos para identificar en qué nivel están los niños, si están en el presilábico, silábico o alfabético. Y dependiendo del nivel en el que estén, es más fácil para poder identificar qué método tenemos que usar. Pero también, cómo pueden probar con 2 o 3 métodos, porque no todos los niños van a aprender con el mismo, para que sean muy focalizadas de con cuál van a trabajar. Cuando sea individual, como lo está haciendo Stephanie, y quizás muchas de ustedes con sus hermanitos o con sus primos, etcétera. Pero cuando es en el
En el grupo, sí es necesario, como dijo la autora de este video, que elijan cuál método van a usar y que sean congruentes todo, que no empecemos a hacer como capirotada, ¿no? Le meto del método y el libro de otro y lo otro. Y cuando nos empezamos a desesperar, o sea, usamos hasta lo que ni siquiera sabemos, ¿verdad? Entonces, cuando es en grupo, sí tenemos que llevar una misma línea metodológica para saber cuáles resultados se obtuvieron. Sheila, perdón, Sheila, como la Sheila Durcal. Adelante. Buenos días, maestra. Buenos días. Por ejemplo, yo ayer pues visité a una tía y tiene un niño de 2 años. Y el niño apenas dice mamá, papá, selecciona todo y dice pero no habla. Y luego es muy chipilón. Y como nació en pandemia. Y bueno, no. Antes de, ya iba a iniciar la pandemia cuando él nació. Pero yo le había preguntado a mi tía, ¿y habla el niño? ¿Dice algo? Pues dice mamá, papá, a todos lo selecciona con y es todo. Y ya le dije, ¿y no se toman el tiempo para, no sé, enseñarle palabritas, ponerle, no sé, unos ejercicios? Ay, mi hijo está muy chiquito. Y yo, ¿cómo así? Dije yo, no está chiquito, dije yo, y ya tiene 2 años, él ya debería de hablar, le dije. O sea, no estar seleccionando las cosas, porque, o sea, desde temprana edad se tiene que enseñarle las palabras, pues. Lo fundamental, pues sí, pero ya que el niño desarrolle más, pues, su vocabulario, que ya esté más adelantado, pues, y tiene 2 años y apenas dice mamá, papá, a todos lo selecciona, y lo es muy chipilón, como que lo tiene muy chipilón. Okay. Y ya y le dije a mi prima, a su hermana, enséñale palabras, o se pone, porque es con quien más se la lleva, son muy unidos ellos dos, y le dije, enséñale palabras, pero también como que se quedó, sí. O sea, ninguno de las dos se interesó porque le enseñaran algo, pues. Y mi tía dijo, es que no tengo tiempo, me dijo, y yo, ¿cómo no vas a tener tiempo? Dije yo. Y ya, o sea, es algo que me sorprendió porque ya tiene 2 años el niño y no habla, pues. Ok. Bueno, fíjate, en la plática me contestaste varias preguntas que te iba a hacer. Primero, te iba a preguntar si es hijo único. Ya me dijiste que tiene una hermana. Ok. Luego, ¿es el único hijo hombre? Pues mire, son 4 hijos, ¿no? Es el niño chiquito y otros 3 más. Pero uno ya es grande y trabaja y tiene otras, son 2, una de secundaria, no, una de prepa y una de, no, creo que pasó a secundaria. O creo que pasó a sexto de primaria. Bueno, entonces mira, quizás, bueno, si la mamá ya tiene un referente porque tiene un hijo hombre más grande. Los hombres, y no lo digo por sexista, los hombres aprenden la comunicación un poco más lento que las mujeres. Recuerden que las mujeres tenemos amplios repertorios de comunicación. Y al decir amplios repertorios de comunicación, no me refiero únicamente al lenguaje oral o al lenguaje escrito, también al lenguaje emocional y al lenguaje con las manos. La mayoría de nosotras, cuando hablamos, necesitamos las manos, ¿verdad? Entonces tenemos un amplio repertorio de uso de lenguajes por varias vías. El varón no. Y bueno, esta situación se debe a que a los hemisferios cerebrales, que nosotros utilizamos más el hemisferio que está relacionado con las emociones, con todo lo que tiene que ver con la creatividad. Y los varones utilizan el que es más lógico, más matemático, más de reacción. Y sí es verdad, fisiológicamente hablando, que el hombre es más lento para adquirir los
canales de comunicación. Y algunas nos casamos con unos que nunca los desarrollaron a plenitud, ¿no? Entonces, tenemos que ser pacientes y tenemos que ser empáticos. Entonces, seguramente su hijo, el mayor, el que es hombre, también aprendió a hablar mucho después que las hijas que ella tiene. Es en primer lugar. Las mamás actuamos en función de la historia de enseñanza que hemos tenido con los hijos. Pero el día que se suelte hablando, o sea, va a hablar. Pero va a hablar cuando él necesite y quiera, que es característica también del sexo masculino. Y generalmente es para, quiero esto, dame aquello, si quiero, no quiero, te amo, yo también, cuando no esperaba, también te amo, ¿verdad? Entonces, son prácticos. Ellos usan la parte del cerebro práctica y está perfecto. Por eso es que somos un conjunto, cuando trabajamos en conjunto. Entonces, si ella dice está muy chiquito, es porque tiene el antecedente. Por otra parte, el niño va a empezar a hablar cuando lo necesite. Tiene 3 hermanos mayores, tiene una mamá, me imagino que el papá también, que le están resolviendo la vida. Si él, imagínense también qué suave, y que inmediatamente haya 4 o 5 que te den. O sea, no tiene la necesidad de hablar. En el momento en que cuando él haga, y le diga, no te entiendo, ¿qué quieres? Y no sé, esa sería la técnica que pudieran emplear. No resolverle la vida y no adivinarle, sino porque es más fácil adivinar y darle, ¿quieres leche? Toma, ¿no? Y déjame seguir trabajando porque estoy ocupada. No sé, no te entiendo, ¿y qué quieres? Y dime, porque va a haber llorido, va a haber berrinche, va a haber pataleta, porque está acostumbrado a que le resuelvan la vida. Entonces, el primer paso sería que no le adivinen la palabra, que lo dejen que necesite y va a soltarse hablando, pero grandemente, créeme. Si a los 2 años y medio no puede hablar, entonces sí yo recomendaría una evaluación de lo que sería el desarrollo, porque a lo mejor tiene algún tipo de problemática de carácter fonolingüístico. Algunos niños nacen con el frenillo, que es de aquí de arriba, o abajo de la lengua, y a veces por eso no pueden articular bien palabras. Algunos traen un leve retraso en el desarrollo, que no es muy grave, y que con ejercicios, como bien se lo dijiste, tú lo pueden brincar con mucha facilidad, pero esto yo lo recomiendo después de los 2 años y medio. Ahorita es porque tiene la vida resuelta, porque tiene muchos adultos a su alrededor, que es el bebé, es el muñeco, es el experimento, es el todo. Y bueno, él se está dejando querer. ¿Quién no, verdad? No te preocupes. Pero si ves que pasa el tiempo y todavía no, y que utilicen la estrategia de no adivinar, que lo forcen a hablar. Maestra, yo a diferencia de Sheila, pues tengo una hermana pequeña de 2 años. Y pues somos 5, en total somos 5 hijos. Yo soy la mayor con 19 y hay uno de 15, uno de 14 y uno de 10. Entonces pues la bebé es la más pequeña de todos. Ella aprendió más o menos a decir palabras desde los 2 años y no sé si tiene que ver que todos estamos encima de ella hablando y haciendo cosas. Entonces, de los 2 años, ella es como de que, bueno, si quiero comer, digo papa, si quiero tomar algo, digo agua, así, o sea, educó a hablar de escucharnos a todos, es lo que yo supongo. Ya ahorita ya sí hace frases más grandes. Por ejemplo, hace como 4 días, yo estaba jugando con mi mamá, ¿no? Y mamá me dijo, ay, quítate, vete a bañar, me dijo mi mamá. Y yo le dije, ay, no, mamá, me bañé ayer. Al siguiente día yo le digo a mi hermana, ay, bebé, vete a bañar. No, bañé ayer, me dijo ella. Y yo dije, entonces ahí me dije, bueno, pues todo está aprendiendo de nosotros. O sea, siento que tiene que ver mucho la convivencia que tenemos nosotros y todo lo que hablamos con ellos. Porque, o sea, pues no es como que nos sentemos y que le digamos, mira, bebé, di esto, porque de lo que escucha repite, pues. Y últimamente ha estado como que con las vocales, ella solita, A, I,
O sea, no nos las dice en orden, pero sí nos las dice, pues, pero solita se está educando. Sí, y la enorme diferencia es el sexo. O sea, son generacionalmente iguales, 2 años, pero la tuya es niña y la de Sheila es hombre. Entonces va dentro del proceso ese de que los varones aprenden, desarrollan los canales de comunicación un poco más lento que las mujeres. Son más pragmáticos, pues, y así lo van a seguir siendo el resto de su vida. Y también seguramente tiene algo y mucho que ver que tu hermana tiene una hermana que está estudiando para maestra. Y ese es una situación que vamos a vivir el resto de la vida. Tanto porque nosotros cuando llegamos a un escenario buscamos niños, buscamos cosas y buscamos procesos de enseñanza, procesos de aprendizaje, incluso cuando ya sean mamás y vayan a una piñata, si es que regresan las piñatas tal cual y no siguen como caravanas, aunque nadie nos diga nada, ahí andamos formando a los niños para que le peguen a la piñata. Ahí andamos dando instrucciones de cómo sea para repartir los dulces, porque asumimos el rol. Y eso es lo mejor. O sea, malo el día que una maestra esté en una parte y vea que hay un desorden y no trate de poner orden. Entonces, seguramente también si Sheila estuviera viviendo con el primito, ahorita ya lo tuviera en fase intensiva de aprender a leer y escribir casi. Se iba a brincar el aprendizaje del lenguaje para lanzarse directo a la lectoescritura, ¿no? Entonces, son muchos los factores, todos tenemos diferentes niveles de desarrollo, hay que ser también conocedores y conocedoras de las teorías del desarrollo para poder irnos dando cuenta. Ahorita seguimos trabajando con Piaget, lean Piaget para que vayan viendo y respetando los ritmos de desarrollo. Lo que dice Nailea también está basado en el aprendizaje que propone Bandura, que es el aprendizaje por imitación. Los seres humanos, desde la perspectiva de Bandura, aprendemos imitando. Entonces, pero cada uno de nosotros, como seres humanos, tenemos diferentes formas de interactuar con el aprendizaje. Algunos nos tienen que dar mayor número de indicadores y otros pues interactúan casi por generación espontánea. Pues muchas gracias por compartirnos sus 2 experiencias. También Stephanie, que está ya entrando en el proceso de lectoescritura, y me imagino que muchos de ustedes también están interactuando con niños. Qué bueno que lo mencionan, porque van a tener que ir buscando por alguna parte el acto generoso de Stephanie también le va a servir, porque para el segundo y tercer bloque van a tener que tener identificado algún niño que esté en el proceso de lectoescritura, tercero de preescolar, primero de primaria, porque vamos a elaborar propuestas de lectoescritura, a diseñar algunas planificaciones y a intervenir, pequeño, pero pequeñas intervenciones en donde ustedes harán anotaciones de cuando interactúen con esos alumnos. Esperemos y ojalá en ese momento ustedes puedan tener ya sus primeras interacciones con jardines de niños, ya en lo presencial. Finalmente ahorita ya hay no sé si estoy de acuerdo o no, pero bueno, ya hay niños dentro de las aulas y a lo mejor podemos hacer algunas prácticas o interacciones en algunos de los jardines de niños. Cecilia, ¿cómo estás, Ceci? Ceci Noriega. Hola, maestra. ¿Bien? ¿Y usted? También. ¿Qué te parece la clase? Muy bien, la verdad, muy interesante. Y ya aprovechando, maestra, yo tengo una duda también de una experiencia. Adelante. Yo conozco, maestra, bueno, no conozco, más bien me los platicaron. El caso de 2 cuatitos. Pero un cuatito nació con alguna enfermedad, creo que no es discapacidad o algo así. No sé muy bien qué es lo que tenga, pero a fin de cuentas nació con eso. Entonces, su mamá le dio prioridad al niño. Los cuatitos es una niña y un niño. Le dio prioridad al niño. Entonces, a la niña como que le dejaron de poner la atención adecuada que también tenía que tener.
Entonces, de tanta atención que le dieron al niño, la niña ya tiene 3 años y no habla, no te escucha, no te hace caso, llega gente y se mete a su cuarto, le tocas y no te contesta, no te abre, nada, ¿no? Pero, o sea, dijeron de que, pues no escucha, ni siquiera contesta, entonces le mandaron a hacer estudios, pues, auditivos, y sí, o sea, la niña sí escucha y todo está bien. Entonces dicen, ¿por qué será? ¿No será, maestra, emocional o que está enojada por la prioridad al niño? Probablemente sí. En los casos de e incluso con los hermanos que no provenimos del mismo periodo de embarazo, a veces tenemos esos celos que son totalmente naturales y no tenemos por qué rasgarnos las vestiduras ni pensar que somos malos hermanos. Es un celo natural de cuando hay mayor atención hacia alguno de ellos. Cuando se compartió todo un proceso prenatal de 9 meses juntos, hay ciertas conexiones que inclusive los científicos no han logrado estudiar todas. Y bueno, sí tiene que ver en primer lugar el enfocarse de lleno a satisfacer las necesidades de quien nació con algún tipo de necesidad educativa especial o física o emocional o mental, ¿verdad? No sabemos cuál sea. Sí. Y además, también las madres confiamos mucho en el desarrollo de las niñas. También sabemos que pueden hacer más cosas y apoyamos más a los varones o apoyan más a los varones. Lo veo con mi hija, yo no tengo hijos hombres, pero tengo un nieto hombre y lo veo. Entonces, es muy importante que la lleven con el psicólogo o con la psicóloga para que puedan descifrar emocionalmente qué está pasando con ella. Porque no debiera de haber problemas para la comunicación o a lo mejor hay algún síndrome que esté ahí de por medio. Recuerden que el autismo no necesariamente se manifiesta en las primeras etapas del desarrollo, es decir, en los primeros meses. Generalmente nos damos cuenta de algún problema de autista o alguna parte del espectro autista cuando ya se supone que debemos de socializar. Y la socialización debe de empezar, según Piaget, a partir de los 3, 4 años. Antes de ahí es un proceso egocéntrico, en donde todos creemos que somos el centro de las atenciones, ¿verdad? Por eso a veces cuando nos encontramos adultos, que primero yo, después yo y al final yo, te decimos, ¿cómo eres egocéntrico? Bueno, pues viene de ahí. Y todos pasamos una etapa de egocentrismo en donde pensábamos que éramos el ombligo del universo. Pero eso se tiene que superar con el tiempo para ir dando paso a la socialización, que ya debe de empezar entre los 3, 4 años en adelante. A lo mejor puede ser algún tipo de estas situaciones, sobre todo en el espectro autista, ¿no? Así recomienda o sugiere una valoración psicológica. No le hace daño a nadie. Antes pensamos que los psicólogos éramos nada más para los locos, pero no, porque de locos todos tenemos un poco, ¿verdad? Entonces imagínense, íbamos a ser millonarios los psicólogos, pero pues no. Y como maestras sí tenemos esa necesidad como de ir detectando y canalizando, ¿no? Entonces, recomienda eso, una evaluación psicológica. Ok, gracias, maestra. De nada. Bueno, alumnas, me da mucho gusto verlas. Prendan sus cámaras para pasar por aquí en el panel para que queden grabadas. Y aunque ya saben, ¿verdad? Ya escribieron en el chat su grupo y su nombre completo para la asistencia del día de hoy. Creo que no, ¿verdad? Ándale, con una semanita que no nos vimos. ¿Qué tal? Entonces abran el chat, pongan tercero A, B o C y luego ya su nombre completo, por favor, porque ese luego ya lo bajo, lo meto en un Excel y con eso paso la lista. Muy bien. Bien rápidas. Perfecto. Ya voy en 67, 68, 70, 73, 74 que están escribiendo. Mande. Ahorita que habla
de personas con trastorno de espectro autista, de TEA. ¿Sí? ¿Hay alguna manera? Es que yo tengo un primito, pedí permiso para hablar de eso. Tengo un primito que padece TEA. Es muy inteligente, o sea, habla los dos idiomas, habla inglés y español, los números del 1 al 100, todo. Pero aún como que le cuesta, o sea, lo pones a intentar unir letras o algo por el estilo, pero no puede. O sea, no, se desespera y se va, se quita, te deja de hablar y así. Ya lo he intentado varias veces como de que enseñarle por sílabas, mami, momo, pero no puedo. Y quisiera enseñarle, pero no sé cómo. O sea, Ajá. Bueno, mira, ahí te vas a embarcar en una experiencia que va a ser poco grata para ti y para él también, porque el trabajar con niños que tengan una necesidad educativa especial, ya sea con discapacidad o sin ella, se debe de abordar por expertos. Por eso tenemos a los maestros de educación especial. Yo te recomendaría que buscaran una ayuda de un especialista para el proceso de la lectoescritura, que pudiera darte a ti a los ejercicios. Tú los puedes ejecutar, ¿eh? No quiere decir que no puedas intervenir. Sí puedes, pero mediado por un experto de educación especial para que te dé los ejercicios necesarios para que no haya un grado de frustración ni por parte tuya por no lograrlo, ni por parte de él por sentir que no cumple con las expectativas que tú quieres. El autista generalmente, como otros espectros, son muy inteligentes en otras áreas, porque, bueno, la misma naturaleza hace esos sentidos de equilibrio o de compensación, igual que un ciego, por ejemplo, desarrolla más lo auditivo o lo táctil. Alguien que es mudo tiene mejores niveles de observación y de comunicación con los demás, y es este fenómeno de compensación que hace la misma naturaleza. Entonces, quienes poseen algún síndrome generalmente potencializan otras acciones, y en el caso de autismo se potencializa muchísimo lo cognitivo, sobre todo en las áreas de las matemáticas. Esa es mi sugerencia. Consulta a algún experto de educación especial que te dé ejercicios que puedas aplicarlos. De hecho, sí lo hemos, bueno, yo he acompañado a su mamá a una escuelita en Hermosillo, no recuerdo muy bien el nombre, pero lo llevan a una escuelita. Son como de 5 a 6 alumnos. Sí, se ha notado demasiada diferencia. Antes no te hablaban, no te miraban los ojos, nada, era muy difícil estar cerca de él. Y ahora últimamente que lo he estado yendo a visitar, porque pues él vive en Hermosillo, es como que se me acerca más, me busca, me platica lo que hizo en la escuelita, le encanta ir a la escuelita, eso sí, para ir a la escuelita para él es todo. Se llora si no lo llevas, o sea, ha cambiado demasiado, se ha notado mucho la diferencia. Sí, y es que también hay que pensar en las prioridades que se tienen. Entonces, la prioridad para él, desde lo familiar y lo educativo, es poder establecer puentes de comunicación, tanto para sus necesidades como para lo emocional. Y los aprendizajes de cognitivos, pues no es que no sean importantes, pero se relevan quizás en un segundo término para priorizar la necesidad de la socialización, que esto es lo más importante para una persona autista, que genere esos canales y esos puentes desde temprana edad, tendrá muchas posibilidades de éxito de poderse insertar dentro de una sociedad tradicionalmente o común que tenemos, para que pueda él tener una vida plena y un desarrollo completo. Así es que las prioridades van a determinarse según las características de cada uno de los individuos. No te preocupes, más tarde que temprano va a aprender, porque lo cognitivo ya lo tiene muy avanzado, pero hay que trabajar mucho en esos puentes de comunicación. Miren, hay una técnica. El niño con síndrome de Down es un retraso mental, o sea, hay retraso mental.
Hasta el momento, en los estudios e investigaciones formales que se han realizado, hay niños con síndrome de Down que pueden desarrollar su coeficiente intelectual hasta el grado de los 18. Entonces ellos se les llama por mosaicismo porque no tienen todas las características ni físicas ni interiores del síndrome, y se pueden integrar a una sociedad de cualquier tipo, pero hay muchos que tienen un avance de desarrollo mental mucho menor, pero tienen un amplio repertorio de comunicación emocional. Y en Estados Unidos hay una clínica que está utilizando un método de combinar a niños con síndrome de Down con niños con problemas de comunicación, porque no solamente es el autista, también el Asperger tiene problemas en la comunicación, y entonces el niño autista tiende a abrazar y besar. Yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de convivir con algún niño autista o de perdida verlo, ¿verdad? Y son muy cariñosos, son muy afectivos, también son muy enojones cuando las cosas no les pasan como son, porque son muy expresivos. Entonces, se utiliza la técnica de combinar a un niño con síndrome de Down con un niño que tiene problemas en la comunicación. Y eso les beneficia muchísimo a ambos. Uno porque le comparte lo cognitivo bien desarrollado que tiene y el otro porque le enseña a soportar, porque para un autista es soportar el contacto físico con otros. Y como son niños igual que ellos, entonces esos códigos de relación son mucho más efectivos que cuando lo hacemos un adulto con un niño. Herendia. Maestra, yo quiero saber su opinión sobre esa situación de los niños con síndrome de Down. ¿No sería mejor que, por ejemplo, la etapa de la primaria, el niño con síndrome, bueno, también depende del estado del síndrome, porque hay algunos que pues tienen un poquito grado y hay otros que pues sí tienen un poquito más, pero usted aconsejaría que el niño con síndrome vaya a una escuela normal, pública, o que si fuera a una escuela especializada, así como usted dice ese ejemplo, pues que de esa escuela con niños con autismo también, o con otros problemas, o con la escuela, o porque creo que sí, en Hermosillo hay una escuela nomás para niños de síndrome, con síndrome, entonces, no sé, ¿qué le pareciera a usted? Mira, más allá de mi opinión, me siento en la obligación de comentarles que desde bueno, en Europa y en otras partes del mundo, desde el 78 está la educación y antes se llamaba integradora. En un congreso en Tailandia surgieron los principios de la integración educativa. En ese decálogo, que son 10 acciones, se menciona que la educación especial debería de desaparecer y debería de incorporarse al aula regular y a los procesos de enseñanza regulares a todos los niños con necesidades educativas especiales, con discapacidad o sin ella. Porque lo más importante es que estos sujetos se incorporen a una vida productiva y completa. Eso dice el Congreso de Tailandia del 78. En México, bueno, somos un poco más lentos, nos llega más o menos en el 2000, imagínense. A nivel mundial, los sistemas alternos de educación especial casi ya no existen. En Italia, por ejemplo, se le denominó la integración salvaje, porque eliminaron a todos los maestros de educación especial y los mandaron al aula regular. Y dejaron de ser maestros de educación especial y se convirtieron en docentes de aula regular. Supieras cómo hacerlo o no supieras, ¿de acuerdo? En México no, sigue habiendo los dos niveles educativos, el del aula regular, que así se le denomina, y el de educación especial. Porque también se entendió que hay ciertas problemáticas, por ejemplo, niños esquizofrénicos, que no deben estar en un aula regular, no por los demás, sino por ellos mismos, por la problemática de carácter mental que ellos tienen. Pero en México sí se llegó en el 2000 en adelante a hacer una ley de la
inclusión, ¿eh? Que se le llamaba inclusión, que es diferente a la escuela, perdón, integración, perdón. Era una ley para la integración de los sujetos con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad. Y que obligaba, entre comillas, porque era una obligación social, para que el maestro dejara que se inscribieran niños con diferentes problemáticas en sus aulas regulares. Porque se buscó y se busca que haya una aceptación de la diferencia, porque así tendremos una sociedad mucho más que cobija a todos los ciudadanos, ¿no? Maestra, perdón, pero paréntesis. Pero, por ejemplo, no voy a decir nombres ni escuela ni nada. Yo, pues, no estuve presente, sino que conocí una situación de un niño con síndrome. Yo digo que más que todo de la sociedad, yo creo que nosotros como futuras docentes debemos estar preparadas y tenemos que tener el conocimiento para tratar a niños, pues, con discapacidades. Yo respeto mucho a los maestros de educación especial, pero por ejemplo, en una escuela primaria había un niño con síndrome y los primeros años, el primer año sí estuvo muy bien con una maestra y todo. El segundo año también, pero hubo un momento en un grado que el maestro nomás no lo soportaba al niño con síndrome y pues por estrés o enojo, pues llegó a hacer acciones que en realidad no son adecuadas para un niño con síndrome. Bueno, el punto es que con la maestra que estuvo bien en el primer año, esa maestra tuvo pues porque ella tuvo paciencia, y no voy a decir obligación, bueno, sí, o sea, dijeron, o sacamos al niño, o tú te haces cargo del niño de aquí hasta el sexto grado, pues. Entonces, pues esa maestra lo aceptó porque pues así como dice, pues nosotros debemos de aceptar a los niños, no importan sus discapacidades, pero sí se me hizo muy grosero de parte del maestro, o sea, el decir, no, pues yo ya no lo soporto, ya no lo aguanto, o entonces tengo que hacer esto que en realidad no está bien, porque llegó a practicar violencia con el alumno o el mismo bullying, pues empezar a discriminarlo con los demás alumnos. Entonces, ahí yo digo que pues igual nosotros deberíamos estar más conscientes o preparadas o un poquito más de conocimiento sobre esas situaciones, pues, sí, a pesar de no ser maestros en educación especial. Así es, porque esta segunda parte de la historia es que a partir de la reforma educativa en México del 2017, ahora se denominan escuelas inclusivas. Y la escuela inclusiva significa no solamente te acepto, o sea, te asumo como alumno y provoco el aprendizaje en ti, pero hay una situación muy grave que está pasando en las escuelas formadoras de docentes, que no estamos formando al maestro del aula regular, o sea, ustedes, para asumir la responsabilidad de estar en una escuela inclusiva. Porque ahora sí, por ley, ya no es si tú quieres aceptarlos como era en la integración era voluntad. Ahora en la inclusión, y ya no se llaman necesidades educativas especiales, ahora se llaman barreras en el aprendizaje, ahora no es de voluntad. Es si una mamá quiere que esté en tercero de preescolar con la maestra Abigail, ese niño va a estar ahí, la maestra Abigail pueda o no atenderlo, quiera o no, o conozca las herramientas para atenderlo. Y entonces, nuestras currículas de normales, como suele ocurrir en los 32 años que tengo de experiencia docente, no nos están formando para la realidad de lo que voy a tener en el aula. Y nos están obligando a ser autodidactas, alumnos. No sé, allí tengo algunas que ya están dentro de mi Facebook y hay otras que porque a las jefas de grupo que las di de alta, ahí me ven, que me llevo haciendo cursos y cursos y cursos. Tengo algún compañero de la normal que me dice, te vas a quedar encaramada, me dice, cualquier rato te vamos a perder. Personalmente no creo que sea así, porque he tratado de diversificar, porque a mí en la normal hace 32 años no me dieron los elementos. Y entonces yo busqué estudiar psicología en la universidad, porque sabía que iba a tener que interactuar con sujetos que son mi responsabilidad y que no tenía los elementos para poder trabajar con ellos. Y me tocaron a lo largo de mis años trabajando en primaria de diferentes espectros. Algún día les platicaré todas mis experiencias, jovencita de 22 años a los 30, y no me quedó otra más que ser autodidacta y buscar.
Doy el consejo, sí, síganse preparando, tomen cursos, ahora que estamos en línea, tomen cursos, pero la normal está dejando un momento pendiente, una asignatura pendiente tremenda, porque así como antes teníamos clubs, el de danza, el de música, el de pintura y etcétera, también debería de haber clubs de educación especial para enseñar. Sí, profe. La verdad sí estoy muy de acuerdo con usted porque así como dijo antes, de que antes ir a terapia, hablar con un psicólogo era de locos, pero ahora pues el mundo está cambiando, ir a terapia es algo normal, pues es algo normal, no porque estás loco, entonces yo siento que sí estoy de acuerdo con usted, algo está fallando ahí en la normal porque... Y los que nos estrellamos somos nosotros, los docentes nobles, ¿verdad? Y entonces, sí, con la experiencia, dicen algunos de los compañeros míos, es que con la experiencia van a ganar, pero qué necesidad que se den encontronazos con la pared buscando la experiencia. María Rodríguez, levantaste la mano. Ay, a ver Sí, si no maestra. me la normal, ¿verdad? Es que de eso que estaban platicando ahorita de la educación integral e inclusiva, lo que usted nos comentaba, de hecho, en el plan de estudios con el que nosotras trabajamos, ya viene dentro del programa de aprendizajes claves, ¿no? Integral e inclusiva, porque pues no nomás va dirigida a las personas con discapacidad, sino también inmigrantes, migrantes, todo en general, ¿no? La cultura en general. Y pues se supone que en la actualidad es decisión de los padres de familia que tienen un hijo con discapacidad si asiste a una escuela regular o a una escuela de educación especial, que en el caso de aquí de Hermosillo tenemos los AM y los CAME, creo, que pues es donde atienden a alumnos con educación, con necesidades especiales. Y pues la verdad, o sea, he tenido la experiencia porque yo tengo una hermana con discapacidad. Nosotros siempre la llevamos a escuelas de educación especial por su discapacidad, pero depende mucho, porque, por ejemplo, el aula de la educación especial son menos alumnos, lo que para ellos favorece el aprendizaje, porque hay muchos niños que no pueden relacionarse con muchas personas al mismo tiempo, ¿no? O también, por ejemplo, así es más personalizada la educación, pero incluso en esas escuelas se llega a dar que te rechacen o que la hagan a un lado, ¿no? Y muchas veces lo vivimos con mi hermana, de hecho ella pasó por varias escuelas hasta que encontramos una donde pues ya nos sentimos un poco más cómodos con el trato que le daban, porque incluso hay maestras de educación especial que no recibieron ese... Te congelaste, María. A ver, yo creo que fui yo. Lo que he leído, he escuchado de padres de familia y todo, depende mucho del grado de avance y de cómo lo hayas educado desde niño, porque pues hay niños con síndrome de Down que se ven más afectados en el lenguaje que otros, hay niños con síndrome de Down que llegan a ser más educados que otros, pero pues tiene mucho que ver también con el hogar, ¿no? De seguir instrucciones, de respetar a sus compañeros. En las escuelas donde yo estuve muchas veces me tocó que hubieran niños con síndrome de Down que wow, o sea, hasta superaban nuestro nivel educativo, ¿no? O sea, yo creo que deberían de estar en Harvard o algo así. Pero hay otros que realmente no pueden asistir a una escuela regular porque les hace falta fortalecer ciertas habilidades y a lo mejor ya más adelante pasar. Aunque muchos psicólogos sí recomiendan que el niño asista a una escuela regular para que aprenda a tener esa relación social, ¿no? Así es. Pero pues depende mucho de la familia y el ambiente donde se vea inmerso. Exactamente, María, tienes toda la razón por la experiencia personal. Y el sistema educativo no visualiza esas cosas, pues, sino que dice, hay que cambiar los paradigmas y la única manera de cambiar los paradigmas es que los niños del aula regular interactúen con niños con barreras en el aprendizaje para que se vayan sensibilizando. Pero pues está bien, habrá algunos niños que sí se sensibilicen y maestros también, pero habrá muchos otros que hagan el proceso de discriminación. ¿Por qué? Porque esto viene desde la familia, ¿verdad? Y bueno, generalmente el sistema es frío y así tiene que ser, porque el sistema no ve lo personal, sino ve
en lo poblacional, ¿verdad? Es tanta la cuestión, maestra, que incluso, no sé si todavía se hace eso, porque de hecho estaba tomado como algo desinclusivo, pero no sé si todavía se haga, pero antes se hacía que si entra un niño con necesidades educativas especiales a un salón, ya se pierden 5 cupos para niños de educación regular, ¿no? Entonces no sé si todavía se hace porque se supone que se hizo una investigación y eso es como desinclusivo, pero pues antes sí se hacía de que si entra un niño con síndrome de Down, no entran 5 niños de educación regular, para que la maestra pues tenga ese espacio para enfocarse también en ese niño, ¿no? Que de igual manera pues se debería llevar pareja la educación, pero sí necesitan ese espacio, pues. Sí. Fíjate que lo quitaron a partir de la reforma del 2017, porque ¿qué crees? Hasta me da vergüenza decirlo, pero como podías tener hasta 3 niños con necesidades especiales, pues había algunos y algunas, que yo no llamaría maestras ni maestros, que hasta buscaban 3 niños para poder tener 3 niños más, cuando mucho, 10, ¿no? Y en lugar de trabajar con ellos y dedicarles todo lo que humanamente fuera posible, o sea, los ponían en un rinconcito a hacer bolitas de papel maché para que fueran pegando, cuando eso no es inclusivo, o sea, puede ser integral porque, bueno, los admitiste, pero no es inclusivo, porque lo inclusivo significa que vas a trabajar con ellos la currícula también, con adecuaciones y adaptaciones curriculares que te permitan que aprendan lo mismo que los demás. Entonces, los detectaron luego, por supuesto, los padres de familia los denunciaron, tenemos muy buenos policías dentro de nuestras aulas, gracias a Dios, y quitaron esa posibilidad, o sea, hoy no es si quieres y no te voy a quitar niños, o sea, debes, si te lo solicita un padre de familia, y no merma, entre comillas, la matrícula restante. ¿No? Y esto... Ay, profe, es que hay maestros que de plano no tienen arreglo, o sea... Falta vocación. Creo que es cuestión de vocación. Ajá, de que no le tienen amor, o por ejemplo que dicen, ay, pues no me pagan más como para esforzarme tanto. Ay, pues entonces, ¿por qué eres maestro? O sea, tienes que tener ese amor, no importa cuánto te paguen, o sea, eso qué, pues es lo que a ti de verdad te tiene que gustar hacer, pues no importa las situaciones o de los alumnos, o sea, no. Me entra mucho coraje. Creo que bueno, no creo, después de 32 años de caminar en este sendero, tiene mucho que ver con la vocación, y la vocación significa dar lo mejor de ti porque así lo deseas, no porque va a haber un pago, no porque medie a veces ni siquiera el agradecimiento, nada, lo tienes que hacer desde una posición muy intrínseca. Recuerden que la estimulación intrínseca es cuando tú dices, lo voy a hacer porque yo lo quiero hacer. Y si alguien no te dice, está bien, lo dice, es que yo sé que está bien. Y ¿saben cómo podemos empezar a desarrollar mucho lo intrínseco? Todos los días que te levantes y te mires al espejo, qué bonita amanecí. Hoy va a ser un gran día, porque tienes que empezar por ti misma. Que solo tú llegaste sola a este mundo, vas a tener muy buenas interacciones a lo largo del mismo, pero al final nunca estás solo porque te tienes a ti mismo. Y quienes somos creyentes, bueno, tenemos también siempre a Dios con nosotros, o desde la religión que practiquemos, esa otro grado de espiritualidad, y siempre tenemos que desarrollar ese nivel de autoconciencia de que las cosas que hacemos, las hacemos porque queremos y porque deseamos. Más allá si me lo reconocen en lo económico, en lo social o en lo que sea, ¿no? Si se viene ese reconocimiento, qué bueno. Pero si no, nosotros tenemos que reconocernos a nosotros mismos cuando estamos haciendo algo bien, y también cuando no lo estamos haciendo bien para poderlo corregir, ¿verdad? Y es vocación, alumnos. Esto es vocación. Profe, ¿Pati? Siento que tiene que ver mucho también la vocación con el que los docentes ayuden a los alumnos de educación especial en su avance de estudio, vaya. Porque cuando estaba en la primaria, sí me tocó de que algunas maestras, en mi grupo siempre había personas con educación especial. Yo toda la primaria conviví con personas de educación especial. Entonces, me tocaron de que maestras que sí ayudaban a los alumnos, y me tocó también una maestra que nada, así, nada. Entonces, todo el avance que el niño tenía como que se perdió en ese ciclo escolar,
Y al otro ciclo, como que ya pues estaba atrasado más, vaya, porque no se le dio seguimiento. Y aunque había de que USAER ahí en la escuela, pues sí le servía, pero no le hacía falta el que dentro del mismo salón se le diera clases así, pues, o sea, la atención que necesitaba, vaya. Entonces, pues siento que todo eso también es parte de la vocación, del que uno quiera impartir clases y que diga, ah, está bien, y lo reconozco que está bien, si estoy haciendo algo bien, aunque nadie me lo diga. Porque muchos hacen, me ha tocado que muchos hacen de que las cosas y esperan de que lo reconozcan o que les paguen o esperan algo a cambio cuando siento que no debe de ser así, debe ser de que, lo hago porque me nace, porque quiero, porque sé que está bien, porque mientras beneficie a alguien más, pues está muy bien y sin esperar nada a cambio. Sí, claro que también nos merecemos tener un buen sueldo, que hace 30 años que no nos pagan bien. Y claro que también merecemos el reconocimiento quienes lo hagan, pero más allá de eso, como dice Patti, tiene que ser la voluntad de uno de nosotros y también la intervención de la familia. Ahorita le doy la palabra a María, porque la familia es fundamental. Les platico una historia muy breve. En primaria, en segundo año de primaria, a una niña le detectan problemas de aprendizaje, así se llamaba antes, estoy hablando de mucho antes. Y la canalizan a un USAER, que son las unidades, USAER, Unidad de Servicio y Atención al Aula Regular, algo así. Entonces, ahí la empiezan a trabajar porque hay psicólogos, hay terapistas de lenguaje, hay maestros para educación especial y demás. Pero a la niña como que la etiquetan de que es una niña de educación especial. Pero cuando le dan el reporte a los papás no se conforman con eso, ¿no? Y entonces dicen, bueno, es educación especial, entonces voy a buscar espacios. Y buscan espacios donde fortalezcan las ventajas que ella tenía, pero que también ayuden a superar aquellas otras que no. No son procesos sencillos, no son procesos fáciles, implican también en muchos de los casos económicamente hablando, aportarle más, etcétera. Pero esa persona que estaba como que etiquetada como de educación especial, hoy por hoy es una profesionista extraordinaria que tiene doctorado titulada, que hace investigaciones, que es reconocida en el ámbito en el que se desempeña. Y sin embargo, fíjense, había otra alumna que era la de 10, la que siempre, y los papás estaban confiados en eso. Pero ¿sabe qué pasó en el devenir de la historia o trayecto de esa otra persona? Que en la actualidad ni siquiera ha podido terminar un nivel de licenciatura. Entonces, con esto, con estas dos historias de vida, yo les quiero decir que jamás debemos de quedarnos con una etiqueta. En primer lugar, nunca debemos etiquetar a nuestros estudiantes. Debemos de identificarlos, canalizarlos y trabajarlos, pero no ponerles una etiqueta. María. Es que también, maestra, el proceso de inclusión es un proceso individual, social, pero también gubernamental. Y ahí ahorita tenemos muchos problemas porque el gobierno se ha encargado como de hacernos seguir patrones inclusivos que son falsa inclusión. Nos han envuelto en términos, en todo que no es inclusión en realidad. Por ejemplo, de unos años para acá vimos venir mucho el decirles personas con capacidades diferentes. Eso es el peor error que cometió el gobierno, no hay una razón para llamarlos así, sus capacidades no son diferentes, es una discapacidad que se presenta, que es algo que puede llegar a detener su proceso de desarrollo, pero no sé, pues el gobierno se ha encargado mucho de matar la inclusión queriendo fomentarla por falta de información, ¿no? Y pues social, porque pues también está en nosotros como sociedad, pero sobre todo individual. Creo que si uno por uno vamos haciendo el cambio, pues poco a poco ahí podemos ir creciendo mucho ya. Pero sí, el gobierno ha tenido mucha culpa y lo podemos ver incluso en los planes de estudio, ¿no? Que ahorita pues ya metieron lo integral y lo inclusivo, pero pues son cosas que vienen desde arriba y a veces es bien difícil, pues. Sí.
Porque bueno, generalmente también los programas los hacen expertos en diseño curricular, pero que jamás han pasado ni siquiera una media hora en un grupo o con interacciones con personas de la vida real. Así es esto. Bueno, esperemos que aquí haya alumnas que en un futuro puedan ser autoridades para que generen políticas públicas que mejoren la educación, pero con un sentido de responsabilidad y compromiso verdadero. Que quienes vayan a incursionar en la política, porque agraciado o desgraciadamente, esos son los escenarios que permiten poder hacer cambios reales. Nunca se les olvide que trabajaron con niños, que se formaron en una escuela normal y que no es darle por el lado a una situación política, sino mejorar la educación en México, ¿no? Y estoy segura que sí, estoy segura de que aquí es una gama muy grande de futuras y futuros profesionistas que van a asumir con mucha responsabilidad su compromiso con la formación y que van a salir de los primeros lugares en el examen de colocación de plazas. El gobierno se va a quedar con la boca abierta porque no va a tener tantas plazas como las que ustedes se van a ganar dentro de 3 años. Y para eso hay que aprender a resolver exámenes en línea, alumnas. Para eso hay que empezar a resolver exámenes en línea, porque así es como te van a evaluar de aquí para adelante. Así es que cuando el examencito que vamos a tener va a ser de los primeros pininis, se las voy a poner primero leve, ya el segundo un poquito más elevadito de tono y el tercero bien elevadote para que vayan fogueándose en aprender a resolver exámenes, porque aprender a resolver exámenes no está íntimamente relacionado con el conocimiento que ustedes tienen, ¿eh? Es una habilidad la resolución de exámenes, es una habilidad. Puede ser que no sepas tanto, pero sí sepas cómo resolver y te quedas en los primeros lugares. Entonces vamos a ir aprendiendo también eso otro. Desde ya, o sea, porque cuando, es que yo no entiendo, no sé, soy más de lo preventivo que de lo de remedial. O sea, si van a llegar a eso más tarde que temprano, ¿por qué cuando terminan empiezan a tomar cursos para hacer el examen de colocación de plaza o para hacer el examen para la admisión al servicio profesional docente, que así se llama ahora? ¿Por qué? O sea, si se pueden empezar a formar desde ya en la resolución de los exámenes para que sean todas unas expertas cuando lleguen a culminar sus estudios y sepan resolver exámenes y no que se estén tomando un curso de 2 meses y el examen lo tienen en mayo, ¿no? Prepárense desde antes, o sea, no, es preventivo. Así es que ahí luego vamos a ir haciendo este tipo de experimentos. Para bien de ustedes, ¿eh? No crean que los voy a hacer experimentos, ¿no? Ya lo he trabajado con mucha gente antes. Bueno, pues ha sido un placer. Mande. Disculpe que le interrumpa. ¿Milagro? Es que mi equipo y yo tenemos una duda acerca de la actividad de esta semana. Es que no comprendimos muy bien la premisa para realizar la nota argumentativa, perdón. Ah, muy bien. ¿Me las podría explicar, por favor? Muchas gracias, Milagro, por situarnos en esto. Déjenme les comparto. Aquí la tengo abierta. Ay, Dios. Permítanme. Aquí se la tengo. Aquí estoy abriendo para poderles compartir, que ya la tenía abierta, pero no estaba ubicada en la nota argumentativa. ¿Ya? Compartimos pantalla. Ahí ya me ven, ¿verdad? Bueno. Esta es la tarea del 13 al 17. Descansan el 16. Y la actividad dice así: para cerrar la unidad, en equipo se elaborará una nota argumentativa en forma de nota periodística, y viene aquí como una ilustración más o menos, ¿verdad? Que sería un poco más elaborada que una infografía, ¿no?
es como si estuvieran haciendo una hoja de un periódico, por llamarla de alguna manera. Y dice la premisa, la persistencia de buscar un método tradicional para alfabetizar solo es el conocimiento del sistema de escritura. Ay, no veo. Déjenme, me cambio de lentes, ¿sí? Y me pongo lentes para una cosa y lentes para otra. Ahí está. Para construir... la persistencia de buscar un método tradicional para alfabetizar solo es el conocimiento del sistema de escritura. Es, ante todo, un problema conceptual con efectos políticos y sociales. Para construir la nota argumentativa, los estudiantes recurren a la bibliografía analizada y a las reflexiones elaboradas a lo largo de esta unidad, así como otra literatura revisada en el curso Práctica Social del Lenguaje, que es otro curso que ustedes llevan. Tendrá que hacer uso de imágenes referentes a lo que hablan, por ejemplo, la foto del autor al que le hacen una entrevista. Aquí es como hacer una nota para un periódico y ustedes van a buscar cómo ha sido históricamente los métodos de alfabetización que se han utilizado no solamente en México, sino a nivel de todo el mundo, haciendo una recopilación de la información que se tiene a lo largo de estos trabajos que ustedes mismas han revisado. Adopten una de las posturas, en ese sentido va a ir, en equipo, pónganse de acuerdo cuál de los métodos les gustó o les interesa o sienten que es la mejor manera de enseñar a leer y escribir. El alfabético, el fonético, el silábico, el global, el de la palabra generadora o el constructivista. Si requieren más información, aquí, miren, aquí está, este que está acá, es el video de la autora que estuvimos revisando, donde te tomamos las pequeñas notas. Aquí está el PowerPoint que les presenté y elijan uno de esos métodos. Y a partir de él, busquen a un autor, busquen cómo se desarrolla y plásmenlo en una especie de nota periodística, con la intención de que los demás comprendamos el por qué eligieron el silábico. Vamos a suponer que en equipo deciden que el silábico es el método de lectoescritura que ustedes seleccionan como el más accesible para que los alumnos aprendan a leer y escribir. Y entonces ustedes buscan a un autor que lo haya trabajado, como dice ahí, pueden poner la fotografía del mismo, mencionar en qué se basa este método del silábico, cuáles son algunas imágenes relacionadas con ejercicios del método silábico, todos esos datos que nos permitan a nosotros identificar el por qué es bueno utilizar el silábico. Milagro, más o menos, ¿me expliqué? Sí, maestra, ya lo comprendí mejor. Perfecto. Es que fíjense cómo es necesaria esa mediación entre el docente y el alumno, porque aunque estuviera demasiado clara la instrucción o el diseño instruccional de una plataforma, el maestro es uno de los elementos claves para que el estudiante desarrolle esos aprendizajes como el docente pensó que debieran de hacerse. Y entonces la interacción con los alumnos es fundamental y por eso es que nunca vamos a desaparecer los maestros, aunque digan que nos va a sustituir una máquina. No, eso no es verdad. Somos insustituibles, somos necesarios para el avance de un país. ¿Alguna otra duda con respecto a la plataforma, alumnas? Bueno, aquí viene, ¿verdad? La semana de evaluación del 20 al 24. Aquí todavía no coloco yo los instrumentos, el de repaso, ni tampoco el examen. En esta semana, a lo largo de la semana, los voy a construir para que ahí los tengan. Ustedes no ven de ahí para abajo, ya tengo construida toda el resto de las unidades, pero para que no se me desesperen, no está visible, está oculto a los estudiantes, pero ya nada más yo con quitar lo oculto, abrir el ojito, ya con eso ustedes van a poder interactuar con la unidad número 2. Pero por lo pronto nos vamos a concentrar en la 1, que ya casi termina. Bueno, en esta semana ya terminamos con ella.
Profe, ¿cuánto vale el examen? ¿Cuánto vale el examen? Va a tener un valor igual de las 3 ponderaciones. Es decir, voy a sumar los resultados que obtenga de cuánto, numéricamente, cuánto sacaron en los trabajos, cuánto en la participación por escrito en el canal y cuánto saquen en el examen. Y va a ser un promedio. Y recuerden que si este promedio va más arriba del 9.5, ya se accede al, perdón, del punto 5 en adelante ya es la siguiente calificación. Tienen un valor igual, equitativo. 33.33. Pero les va a ir muy bien, les va a ir muy bien, han estado trabajando muy bien. Tengo ahí algunas que hay necesidad de jalarlas o darles un empujoncito. También en cada grupo saben ustedes quiénes son las compañeritas que se nos están quedando un poquito en el camino. Ayúdenles, échenle la mano, convóquenlas, invítenlas a que hagan los comentarios en el canal, que suban las tareas que les hagan falta. Aquí se trata de que ninguna se quede en el camino. No quiero sufrir demasiado, y eso que no la conozco, a la alumna que me la dieron de baja las primeras semanas, los primeros días. No quiero ninguna otra baja, ni temporal ni definitiva. No podemos quedarnos en el camino, ¿de acuerdo? Así es que échenme la mano con eso. Si saben alguna compañera que se le ha pasado algún ejercicio, ayúdenla a que construya, apóyenla. Esto no se trata de competir con los demás, la competencia es con uno mismo. Y la solidaridad siempre da buenos resultados, créanme. Bueno, ha sido demasiado rica esta sesión, me encantó, me da mucho gusto verlas, las veo muy bien, muy peinaditas, bien, despiertitas, decía mi nana. Muy bien, así, excelente. Bueno, pues un abrazo para todas, me da mucho gusto. Recuerden que lo más importante es el conocimiento y el desarrollo de esas otras habilidades. El número es mero requisito del sistema educativo mexicano. En Europa ya no se usan los números. En Europa es acreditado o no acreditado, porque así no hay competencias numéricas. Algún día llegaremos a eso. Bueno, abran los micrófonos para que se despidan. Nos vemos. Gracias, maestra. Gracias. Buen día. Gracias. Gracias, maestra. Hasta luego. Sigan cuidándose. Gracias. Bye, preciosas. Bye, bye.